Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, querida presidenta, amiga Marisa. Muchísimas gracias por el trabajo que estás desarrollando en circunstancias muy complicadas. Querido candidato Dante, después haré una referencia a lo largo de la intervención. Querida Cayetana, querida Dolo, compañera de batallas de tanto tiempo. Candidatos, candidatas, querido Xavi, que estás haciendo una brillante campaña municipalista en Lleida, con un sentimiento y unas ideas perfectamente diseñadas. Ya sabes, un día me preguntas, oye, ¿tu Facebook lo llevas tú? No, lo llevo yo. Y si te pongo me gusta, es que me gusta. No es una cosa impostada. Bien, quería empezar esta intervención exactamente igual que la he empezado en Tarragona, aunque ya os aviso que el acto de Tarragona hoy con Pablo Casado era de otro formato y luego vais a tener que cumplir la penitencia de escucharme 10 minutos. Yo suelo hacer los discursos cortos, pero luego os lo comentaré. Esta mañana me he inspirado, me he levantado muy temprano, me he inspirado. Entonces he preparado un discursete y con algunas cosas que para mí era importante transmitir. Pero también para mí, a modo de inicio, es muy importante recordar, no por la cuestión mediática, no por lo desagradable de los hechos, sino por el valor profundo democrático que tiene lo que ocurrió el otro día en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es muy importante recordarlo. Y es muy importante recordarlo porque aquel día una turba de niñatos, como los definió muy bien Cayetana, de niñatos pijos que se creen que el mundo ha venido a resolverles la vida, que no tienen ninguna obligación, que no tienen que trabajar, que no tienen que hacer nada más que molestar a los demás y que alguien les debe algo. Bueno, nos dijeron, primero a unos jóvenes heroicos de la organización constitucionalista Sacabat, que no organizarían un acto que hablaba sobre democracia y europeísmo. Ya me diréis la agresividad que puede tener democracia y europeísmo. Y luego decidieron que nosotros no entráramos. Y con criterio profesional, que he agradecido estos días, los Mossos d'Esquadra, cuando nos encontramos a la entrada de la universidad, nos pidieron, por favor, que entráramos por la puerta de atrás, porque era lo que garantizaba nuestra integridad física. Y Cayetana, Dani y servidor y otras personas que estaban ahí, Albert, Eduardo, nos hicimos dos planteamientos, pero inmediatos, no hubo duda. El primero es que no íbamos a dejar a los jóvenes de Sacabat, chicos y chicas de 18 a 22 años, solos, enfrentarse a eso. Y lo segundo, en buena frase también de Cayetana, y es que la libertad entra por la puerta principal y nunca por la puerta trasera. ¡Nunca! Así que llegamos allí, a la denominada Plaza Cívica, en una de esas hermosas ironías que tiene la vida universitaria en Cataluña, y cuando llegamos allí empezamos a escuchar cánticos de los niñatos pijos. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Pues vaya si pasamos. El acto se hizo, pasamos y pudimos celebrar por fin el canto de la libertad. Y lo volveremos a hacer las veces que haga falta. Bien, os he amenazado con que hoy tenía algunas cosas que decir. Y es así. Yo recuerdo perfectamente el día que le dije a mis padres que quería ser político. Mi padre, camionero de obra, luego fue encargado de obras. Mi madre se dedicaba a aquello que eufemísticamente se decía en aquella época y a mucha honra sus labores, que era cuidar de sus 3 hijos. Y la primera vez que se lo dije, pues se quedaron así un poco diciendo, este chaval no se le podría haber ocurrido algo más productivo a corto plazo, porque aquí no hay oposiciones ni hay nada, esto es como una jungla. Después de explicarles, claro, es que yo sé que hay gente que no se lo cree, pero es que esto se lo dije con 11 años. Este chaval se le quitará de la cabeza. No se me quitó. Yo seguía, quería ser político. Y al final mi padre, me acuerdo que me dijo, oye Alejandro, si quieres ser político, tienes todo nuestro apoyo. Lo único que te pedimos es que te dediques en cuerpo y alma, en lo físico, en lo mental, a esa noble tarea. Porque esa es la única garantía que tienes de por lo menos poder intentarlo. Bien, ¿por qué explico esto? Bueno, hace tiempo, y
no somos ningunos héroes, los héroes son los chicos de Sacabat, que intento, en unas circunstancias muy difíciles, con compañeros como Marisa y como todos vosotros que estáis en circunstancias difíciles, ser capaces de salir adelante en una situación que lo de menos es el Partido Popular, porque el problema es para España. Bien. Al final, y para mí es muy importante, tenemos que ser capaces de dar lo mejor de nosotros mismos en esta situación. Y este es un ejercicio individual que vamos a tener que hacer cada uno de nosotros en nuestras respectivas responsabilidades y olvidarnos de quejarnos constantemente de que otros no lo hacen. Creo que también, no solo los partidos políticos y el nuestro en especial tiene que hacer autocrítica. Yo lo he dicho, Cayetana lo ha dicho, y lo hemos dicho, Cayetana, yo reconozco que fue la primera. Yo en algún medio ha salido, tuve algún problema por decir alguna cosa también. Pero hay que reconocer que a lo mejor la sociedad civil en Cataluña tardó un poquito en reaccionar. Y no podemos permitirnos que esto ocurra en la encrucijada que estamos viviendo. La reflexión que yo esta mañana, cuando me he levantado muy temprano, me ha venido a la cabeza, tiene que ver con un artículo que escribió Jon Juaristi con motivo del fallecimiento de Javier Arzallus. Aquel día, os pasaría a todos, salieron muchísimas referencias a un personaje político que, en fin, yo en estos casos cumplo la máxima de Dios lo tenga en su gloria, pero unos años de purgatorio tampoco pasaría nada. En fin, es una pequeña opinión personal, pero Dios lo tenga en su gloria como a todos nosotros. Creo que Jon Juaristi fue la persona que mejor definió el proyecto político de Arzallus. Y luego espero hacerme entender por qué empiezo hablando de esto. Decía Jon Juaristi, en contraposición a otras cosas que se decían en aquellos días, que Arzallus no había sido nunca un independentista en sentido estricto. De hecho, hay un momento en el que el proyecto político se le descontrola y apuesta de manera clara por el independentismo y pierden el gobierno del País Vasco. Pero hay otra cosa que hay que entender y lo explica muy bien Juaristi. Si hubiera sido independentista, hubiera deseado un Estado propio en el que hubiera una democracia normal, equiparable a cualquier lugar de Europa, con elecciones libres, con alternancia política y con libertad para la ciudadanía. No, ese nunca fue su proyecto. Su proyecto, y fue un proyecto perverso pero exitoso, fue la constitución de un protectorado 3.0 en pleno siglo XXI, en el que básicamente se constituía un régimen de partido único, 250.000 personas se largaban de Euskadi, que era la condición sine qua non para constituir el régimen de partido único, y finalmente conseguían aquello que todo carlista nostálgico había soñado siempre, que es democracia cero, privilegio el que sea. Digo esto porque, decía Juaristi, tenía toda la razón, Jordi Pujol y Arzallus son dos políticos de proyecto perverso pero exitoso. El de Pujol, que fue el denominado Programa 2000, el programa de construcción nacional, esto me lo habéis oído muchas veces, el proceso separatista ha sido una chapuza, pero el proyecto de construcción nacional ha sido un éxito. Felipe González fue un político exitoso, decidió sacar del marxismo al PSOE, ponerse con Willy Brandt y Olof Palme en la socialdemocracia europea y monta un partido prácticamente hegemónico y un proyecto hegemónico. Y Aznar fue un político exitoso en su proyecto. Cambia la historia del centro-derecha en España y convierte, el otro día con su visita intentaba explicarlo, en un proyecto político absolutamente hegemónico. Bien, ¿por qué explico esta historia? Nosotros ahora mismo, en España, estamos ante la reedición del método Zapatero en una versión distinta, pero muchísimo más peligrosa. La reedición del método Zapatero consiste, primero, en aceptar la idea de un agravio a Cataluña absolutamente falsa e injusta, porque todos los gobiernos de Cataluña han decidido la política española. Hablar de agravio es profundamente injusto. En segundo lugar, la aceptación de Cataluña como sujeto político propio
es decir, como nación soberana, que era la idea que había detrás de aquel famoso «aceptaré el estatuto que venga de Cataluña, sea legal o no», de Zapatero, con una diferencia sustancial. Y es que en aquel momento había un gobierno en Cataluña tripartito y ahora lo que tenemos es un movimiento nacional populista que quiere reeditar el golpe de octubre de 2017. Que nadie se confunda. En el momento que sean capaces de conseguir, cuando ellos crean, la frustración, el odio y la energía que ellos ven suficiente para lanzar otro desafío a la democracia, que nadie lo dude ni un minuto, lo van a volver a hacer. Así que ese es el lugar en el que estamos. Su instrumento es el instrumento con el que todos los antidemocráticos han intentado doblegar a los demócratas, que es el mito del diálogo. Y hoy nos encontramos con que mucha gente sensata, mucha gente cercana a nosotros, gente que incluso comparte muchas ideas de nosotros, están cometiendo una gravísima irresponsabilidad cívica, que es renunciar a su propia responsabilidad para decir, oye, Sánchez, bueno, al menos parece que quiere arreglar las cosas, ¿no? Esto de, se le ve que tiene ganas de paz, que es un hombre de buena fe, sin reparar en lo que ya había ocurrido con Zapatero y que podría ser mucho más grave. Por lo tanto, tenemos el segundo elemento, una profunda irresponsabilidad de cualquiera que se esté planteando votar a Pedro Sánchez. Luego que no se quejen, porque están depositando en esa persona la capacidad de jugar y subastar nuestra convivencia y la Constitución. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento responde a una pregunta. ¿De qué están hablando? ¿Qué están negociando? Están negociando, y ahí enlazo con lo primero que he dicho, la constitución en Cataluña de un protectorado 3.0. ¿De qué va esta historia? Primero, justicia propia al margen de la justicia española. Esto para ellos es fundamental. Uno, para no responder ante sus graves delitos durante los meses de octubre de 2017 y dos, para no responder ante sus gravísimos delitos de corrupción durante muchísimos años, algunos de los cuales están siendo juzgados. Ahí se inicia el proceso también, que nadie se confunda. Segundo, volver a meter en el Parlamento de Cataluña la ley de transitoriedad. ¿Qué significa eso? Convertir la figura de Pujol en sistémica. Un caudillo para Cataluña plenipotenciario que no se someta a ningún poder político más allá del suyo propio. La justicia a su servicio, acordaros del juez Estivill, el poder legislativo a su servicio, toda la economía a su servicio, toda la sociedad a su servicio. La tercera tiene reminiscencias de los peores paraísos fiscales y más corruptos, que es el proteccionismo económico en versión moderna que piden los nacionalistas para ellos, al margen de España. Y todo eso acaba cristalizando en un sistema de partido único. Es la filosofía de Junts per Catalunya. Es la filosofía del PNV. Nosotros aceptamos, no nos des la independencia, pero a cambio queremos gobernar nosotros siempre, sin justicia que nos vigile, sin contrapoderes de ninguna naturaleza, con la capacidad de corrompernos hasta el límite más insospechado, pero mandamos nosotros. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Pues bien, tengo para mí, y no quiero convertirme en un mayor oreja, aunque lo admiro profundamente, con lo que voy a decir ahora, esto solo tienen una manera de conseguirlo. No es la República Catalana, que saben que no pueden, es la República Española. De ahí viene el ataque furibundo a Su Majestad el Rey. De ahí viene el ataque furibundo a todas las instituciones del Estado. De ahí viene que el rey les molesta, como pudieron comprobar el día 3 de octubre. Que el rey es el catalizador fundamental de la continuidad histórica de la nación española. Por lo tanto, el rey les sobra. Y saben perfectamente que en su proyecto de república confederal asimétrica, en la que habría
dos confederaciones llamadas País Vasco y Cataluña, que no estarían sometidas a ningún control político y que en un contexto iliberal europeo, de gente que quiere destruir la Unión Europea, es posible, ese es el proyecto de Pedro Sánchez. El proyecto de Pedro Sánchez es la República Española con el pacto con los separatistas. No es la República Catalana. Ahora bien, se confunde. Recordemos que Companys le declaró la independencia a una república, no a una monarquía. La izquierda creen que podrían controlarlos con ese sistema. No lo harían, pero siguen pensando que sí. Bien, este es el panorama, amigos y amigas. Llevo mis primeros 6 minutos, he dicho que hablaría 10. Hay que reconocer que el panorama pues no es para sacar los abanicos de lo comía, como hacía un amigo mío, de alegría. Es un panorama difícil. ¿Qué opciones tenemos? Bien, el paso siguiente a este proyecto consiste en la venganza y humillación hacia el 53% de catalanes, es decir, todos nosotros y mucha gente más, que osamos en su momento decirles que no les íbamos a permitir llevar a cabo esta tropelía. Y a esas personas se nos darán dos opciones. Una es arrodillarnos, asumir de rodillas que somos catalanes de segunda, sometidos al imperio de las oligarquías convergentes de toda la vida, nacionalistas. La otra opción es que nos larguemos de Cataluña. Y no es casualidad que cuando tú estableces una conversación con cualquier nacionalista, incluso con aquellos que parecen sensatos, cuando le acorralas un poquito, Cayetana lo está viendo estos días, el reflejo siempre es decir, por si no te agrada, fot al camp, o no os ha pasado. Fot al camp, siempre es fot al camp, fot al camp. Siempre que nos larguemos. Esas son las dos opciones que nos marcan. Pero hay una tercera. Nos quedamos porque es nuestra tierra, luchamos y ganamos. Esa es la opción, no hay otra. No hay otra. Luchamos, ganamos. Bien. El problema que hay es que la situación es envenenada. Y solo tenemos una manera de ganar, que es la combinación de audacia, inteligencia y coraje. Las tres exactamente en las mismas dosis. No puede fallar ninguna. El coraje sin audacia, mal. El coraje sin inteligencia, peor. La audacia sin coraje no sirve de nada y la inteligencia sin coraje solo lleva a la melancolía. Las tres. Las tres. Pues bien, todo esto, responder a este desafío colosal que afecta a nuestros derechos, libertades y que el Partido Socialista está a punto de perpetrar, requiere de un partido unido de centro-derecha en torno al Partido Popular, con una potencia suficiente para ser capaz de dar respuesta a ese desafío. A medio y a largo plazo. A corto, la división de ese gran partido de centro-derecha, porque el PSOE ha decidido definitivamente salirse del constitucionalismo, tiene ya consecuencias terribles. Estamos trabajando, y Dante y Marisa, pues, en fin, con toda la energía del mundo, para que no ocurra lo que podría ocurrir. Y es que en Lleida, con 4 escaños en juego, resulta que el centro-derecha tiene votos más que suficientes para sacar un escaño, incluso acercarse al segundo, el centro-derecha, constitucionalista. Y en cambio, nos encontramos que podría ocurrir que teniendo votos más que suficientes, al final no hubiera diputado ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni de Vox, y que los 4 se los repartieran los otros, teniendo votos más que suficientes. Eso a corto plazo nos da una idea de lo fundamental que es unir el voto en torno al Partido Popular, en torno a la candidatura de Dante, en torno a nuestra candidatura. Pero ese es un debate a corto plazo. Permitidme que reflexione sobre el medio plazo. La ruptura de la unidad del centro-derecha en España nace en Cataluña. Y, por lo tanto, solo en Cataluña será donde se volverá a unir. Por explicarlo de manera más breve, lo que se rompió en Cataluña lo volveremos a unir en Cataluña, por increíble y lejano que eso parezca, y lo vamos a hacer nosotros.
Y lo vamos a hacer sobre unas bases, la unidad del centro-derecha, que por importante que sea, y esto me lo habéis oído mucho, pues yo soy una persona muy ideologizada, lo reconozco, nunca he negado que soy de derechas, y lo digo a mucha honra. Nosotros tenemos que reconstruir el centro-derecha liberal, pero tenemos que ser capaces de aglutinar un proyecto en el que la unidad se fundamente en bases de ciudadanía, constitucionales y de derechos civiles. Eso es lo que nos permitirá que la traición salvaje del PSOE al constitucionalismo pueda convertir a personas, y no solo Dante, que ha sido un valiente dando el paso, sino otros muchos decentes socialistas que, conservando algunas de sus ideas de siempre, creen en la libertad, la Constitución y la convivencia. Y por eso tenemos que basar la unidad del centro-derecha, de ese gran partido, en bases de ciudadanía, de convivencia y en la Constitución. Mirad, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y lo vamos a tener que hacer nosotros porque, como decía antes, el PSOE ni está ni se le espera. Hay otros listillos que están hablando de crear un nuevo partido, dicen, catalanista. Eso solo tiene un objetivo, y yo lo sé, lo denuncio y les acuso, que es dividir este gran proyecto que necesitamos hacer, no en 3, sino en 4. En 4, para que ganen los otros. Lo sé, les veo venir, conozco sus intenciones y no se lo vamos a permitir. Vamos a denunciar cualquier intento de dividir todavía más el constitucionalismo en Cataluña. ¿Cómo ha ocurrido todo esto? Vamos a entrar en el momento de la autocrítica. El 9 de noviembre de 2014 se empieza a dividir el centro-derecha en España. Primer arreón de Ciudadanos. Un arreón que pocos meses después, mayo de 2015, convierte ya a Ciudadanos en segunda fuerza en muchos municipios de Cataluña y poco después, en septiembre, en segunda fuerza en el Parlamento, pero que tiene su efecto también en el resto de España. Primer arreón. El segundo, lo sabemos todos, es en octubre de 2017. Ahí ocurre una cosa, que si nos abstraemos un poquito de nuestro propio partido, da la sensación de que Ciudadanos aglutina prácticamente todo el constitucionalismo. A nosotros nos queda un espacio muy pequeñito de 4 diputados, pero luego me refiero a ello. Segundo arreón, segunda fase de la división del centro-derecha. La tercera tiene que ver con la constitución del denominado gobierno en el exilio, ilegítimo e ilegal, en Waterloo. Ahí, de manera equivocada, pero humanamente comprensible, muchísimos catalanes, y no solo catalanes, mucha gente del resto de España, empiezan a pensar que todo este despropósito, este insulto a nuestra nación, a nuestra convivencia, solo se puede arreglar fuera de la Constitución y con fórmulas más autoritarias, nacionalistas o de orden populista. Ese es el nacimiento de Vox. Tercera fase de la ruptura de la unidad del centro-derecha. Bien. El problema que tenemos hoy, ni Ciudadanos ni Vox tienen ninguna intención, ninguna, de volver a unir para derrotar a los otros el centro-derecha constitucional en España. Ninguna. Ciudadanos tuvo una oportunidad de oro el 21 de diciembre. No hablo de la investidura, eso no deja de ser anecdótico. Aquel día, después de sacar 36 escaños, toman una decisión terrible. Deciden renunciar a liderar el constitucionalismo para iniciar una OPA hostil para echar al PP de la Moncloa, que acaba como el Rosario de la Aurora. Ni ellos ni nosotros. Acaba Pedro Sánchez. Esa es la realidad. Sin esa decisión, y es muy importante que esto, modestamente, me haga entender, sin esa decisión sería imposible entender que hoy Rivera, Arrimadas, Girauta, De Páramo, Villegas, Hervías, Espejo Saavedra, todos se han ido a Madrid. Aquí no queda ni uno. Tomaron la decisión de renunciar a Cataluña. Tomaron la decisión de no unir al constitucionalismo en Cataluña y lanzarse a una egoísta y egocéntrica búsqueda del gobierno en Madrid. Por lo tanto, están en otra historia. El resultado de esa operación es ruinoso para ellos. Hoy Ciudadanos aparece ante los ojos de muchísimos
españoles como una feria de las vanidades, de famoseo, de a ver cómo me salvo, de a ver cómo entro en el gobierno, me da igual con quién entre, con unos, con otros, miento hoy, digo una cosa mañana, rompiendo el caudal de ilusión brutal que fueron capaces de generar durante muchísimos años. Vox no tiene ninguna intención de unir el centro-derecha en España, ninguna. No lo digo yo, que no soy de Vox, lo dicen ellos. Hay que leerles, hay que leer a Steve Bannon, hay que leer a Bardají, que son los que mandan allí de verdad. Leer a Rafael Bardají, buscarlo en Google, sobre Vox, es el ideólogo, lo dicen, no quieren reunir lo que han roto, quieren poner la derecha española al servicio de una internacional populista liderada en lo intelectual por Steve Bannon y en lo político por Le Pen, Salvini, Umberto Bossi y la ultraderecha de Finlandia. Esa es la realidad y es el camino en el que están. Nos toca hacerlo a nosotros, porque he estado hablando de las direcciones de Ciudadanos y de Vox, no he hablado de sus votantes, gente respetable que muchas veces nos votaron a nosotros y que lo volverán a hacer si acertamos. Nos toca hacerlo a nosotros, sí, a nosotros, a los que somos 4 en el Parlamento que se ríen de nosotros que cabemos en un taxi. Sí, sí, siempre nos lo dicen. Yo pongo algo en Twitter y todo el mundo, si cabéis un taxi, bueno, pues sí, cabemos un taxi, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Pues sí, pero es que Ciudadanos empezó con 3 y durante mucho tiempo acertó y acabaron con 36. Y ahora llevan mucho tiempo destruyendo todo ese bagaje y todo ese capital político que habían sido capaces de construir. Pues bien, el catalizador fundamental de esa operación en Cataluña, ser capaces de reconstruir en Cataluña aquello que se rompió desde Cataluña, es la candidatura de Cayetana Álvarez de Toledo al Congreso de los Diputados en estas elecciones generales. Y voy a explicarme. La candidatura de Cayetana, contrariamente a los listillos, con todo el cariño, opinadores de medios de comunicación que dicen, no, esto es a ver si se salvan los muebles, no es para el 28 de abril. Empieza el 28 de abril. A partir de ese día vamos a trabajar todos, ella, servidor y todos vosotros, para ser capaces de hacer aquello que ni Vox ni Ciudadanos quieren hacer, que es construir desde Cataluña aquello que se rompió, que tenemos que ser capaces de volver a unir para enfrentarnos a la operación de Sánchez y los separatistas. Cayetana vendrá cada semana, no a, como decían, a ver qué pasa. Tiene una misión como la tengo yo, esa, recuperar un gran partido de centro-derecha allí donde se rompió. Pues bien, esa operación, desde el Gobierno de España, yo sigo convencido, y sé que vosotros también, de que lo vamos a conseguir, será mucho más sencilla. Pero incluso aunque no tuviéramos el Gobierno de España, la vamos a realizar igual. Y en ese sentido quería trasladaros un mensaje. Y este mensaje sí que he estado dándole vueltas como lo explicaba, porque, en fin, soy presidente de un partido en el que llevo militando desde los 18 años, tengo 42, y es un partido que es mi vida, y al que quiero profundamente como quiero a mis compañeros. Soy un hombre de partido, y lo digo a mucha honra porque es así, cada uno tiene el recorrido que tiene. Mirad, el proceso ha sido una cosa tan salvaje, ha dejado unas heridas de tal naturaleza, que nada volverá a ser lo mismo. Nada volverá a ser lo mismo. Todo va a cambiar y tenemos que ser también capaces de entenderlo nosotros. Ser capaces de entenderlo. Ojalá volvieran los años 90. En los años 90 teníamos la hegemonía del centro-derecha en toda España. Y la única incógnita es quién iba en cada sitio, porque había muchos sitios. Y en Cataluña no teníamos la hegemonía, pero éramos uno de esos potentes partidos bisagra que son capaces de tener entre 12 y 19 diputados al Parlamento, 400 concejales, gobernar en 80 ayuntamientos, tener 15 o 20 alcaldías. Éramos un partido bisagra, sí, pero muy potente. Eso, en los términos de los años 90, no va a volver. Va a ser otra cosa distinta.
y tenemos que ser capaces también de quitarnos el síndrome de Estocolmo de las dinámicas históricas que nos impiden entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Mirad, cuando te vota el 4% de la ciudadanía, como nos pasó en las últimas elecciones autonómicas, hay dos maneras de afrontar esa eventualidad. La primera es culparle a la meteorología y a la prensa y seguir haciendo lo mismo. Eso hizo Unión Democrática y duraron 6 meses. La otra, que es la que hemos decidido en el Partido Popular de Cataluña, es salir adelante, entender el nuevo escenario, sacar la cabeza con voluntad de liderazgo y no resignarnos al destino que otros han diseñado para nosotros. Y eso solo lo vamos a poder hacer desde la generosidad. Yo, el primero. Desde la amplitud de miras. Yo, el primero. Desde el sentido profundo de la historia. Yo, el primero. De una misión histórica que se nos encomendó como Partido Popular en 1990 en la refundación, que consistía en 2 palabras, España y libertad, y que sigue siendo nuestra misión, pero que hoy requiere de instrumentos radicalmente distintos a aquellos que forjamos en ese extraordinario partido de los años 90. Vamos a ser capaces de hacerlo y vamos a encomendarle a Cayetana, no solo en esta campaña, y a todos vosotros, ser conscientes del tremendo desafío al que nos enfrentamos, de que no es momento de pensar en un sitio, en otro, en mi silla, tal. No, no es momento de egos, no es momento de historias raras, no. Es momento de entender que está en juego la unidad de España, que está en juego nuestra convivencia y que está en juego darles la razón a todos aquellos que pensaron que éramos idiotas e inferiores a ellos. No somos inferiores a ellos, somos ciudadanos libres e iguales. Y así vamos a responder, libres e iguales. Quiero acabar diciéndoos lo que siempre os digo. Nada me llena más de orgullo que llegar aquí con lo mal que lo estamos pasando y que sigáis dando la cara por nosotros. Como siempre digo, y aquí soy un poco pesado, quien viene al Partido Popular de Cataluña no viene a medrar. El que quería medrar se hacía convergente. El que quería un cargo en la administración se hacía sociata. El que venía al Partido Popular venía a defender unos principios y valores. Hoy nos toca entender que los vamos a mantener más firmes que nunca, pero con una vocación no residual, no de resistencia, sino ganadora. Vamos a ganar. Con todos vosotros, Cayetana Álvarez Toledo. Gracias.